bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 23 de octubre, en este estudio diario de la Palabra del Señor, y hoy lleva por título Ante el verdadero sustento, estando en Gálatas 3, del 10 al 18. Así dice la Palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ante el verdadero sustento. Siempre ha existido esta cuestión de preguntarnos ¿para qué era la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento? Y realmente este capítulo, esta mitad de capítulo, que va a comprender los devocionales de hoy miércoles y mañana jueves, van a explicar realmente este objetivo de la ley y nos va a dar una mayor luz y también un mayor complemento a lo que es nuestra fe. Y el primer punto que vamos a tratar es libres en él. Nos dice aquí en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. Recordemos que en el capítulo 3, viene hablando de cómo los Gálatas ellos se dejaron embelezar y se dejaron desviar por otra corriente de doctrina y empezaron a actuar todo mediante las obras. Y esto era el cumplimiento de la ley y creyendo que con lo que ellos estaban haciendo podían agradar a Dios y ganar la salvación. De manera que empieza en el versículo 7, a plantear este ejemplo de el que Abraham fue justificado no por lo que él cumplió la ley, porque la ley fue dada después, sino que él fue salvo porque él creyó en Dios. De manera que aquí en el verso 10 dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y no es que realmente la ley sea mala, más adelante lo va a aclarar el apóstol Pablo para evitar confusiones, sino que está hablando aquí de que para nuestra forma de ser, el tratar de alcanzar la salvación a través de las obras de la ley es algo imposible, como si nos colocara bajo una maldición. Es más, dice acá, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro. Pero ¿por qué habla específicamente así de la ley? Porque en Santiago 2:10 nos dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 13. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. De manera que aquí nos está hablando específicamente aquel que dice guardar toda la ley, pero en una cosa mínima realmente falla. O sea, falla en un solo punto, él se hace culpable de todo lo demás. Es la cuestión de la ley. La ley lo que hacía, los 10 mandamientos, las fiestas, las ceremonias, los rituales de purificación, todo eso realmente era para un bien mayor. Recordemos que el Antiguo Testamento, la ley y el tabernáculo, todo era sombra y figura de lo que iba a venir. Todo estaba apuntando a Cristo. De manera que si nosotros dependemos de obras, dependemos de lo que podamos hacer, vamos a fallar y no vamos a lograr absolutamente nada. Es por eso que la fe, que la salvación no es por obras. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica. O sea, si tratamos de cumplir la ley, no vamos a ser salvos. Es más, dice acá, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios.
Es evidente, o sea, es algo que ustedes pueden entender, es algo que se puede ver. ¿Por qué? Dice acá, el justo por la fe vivirá. Es por eso que aquí es una referencia a lo que está escrito en Habacuc 2:4 en el Antiguo Testamento, pero también esto lo podemos ver en Romanos 1:17, el cual dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Demostrando algo aquí, el apóstol Pablo está demostrando el hecho de ser justificados por fe. Lo vemos en Abraham, que él fue salvo, él fue justificado por fe, pero no solamente en eso. En los profetas en el Antiguo Testamento se especifica que el justo vivirá por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Y está especificando aquí, le está quitando todas las dudas que los falsos maestros habían empezado a sembrar. Es más, esa fe viene acompañada de gracia. Efesios 2:5 nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. De manera que aquí está demostrando que nosotros no debemos de hacer obras para lograr la salvación, sino que nada más debemos de creer. Las obras vienen como resultado, como una muestra de lo que Dios está cambiando en nosotros. Versículo 12. Y la ley no es de fe. O sea, en otra versión, en la versión Dios habla hoy nos dice, pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Lo mismo que mencionábamos, lo que dice Santiago, aquel que cumple pero falla en un punto se hace transgresor. ¿Por qué? Porque está viviendo para cumplirla y se vuelve algo que no lo deja, se vuelve como un grillete. Por eso es que dice se convierte como una maldición, porque nos enfocamos en cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley y nos olvidamos de que Cristo es nuestro sustento. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos rescató de ese peso que la ley estaba imponiendo hacia nosotros, porque nosotros en nuestra pecaminosidad habíamos desvirtuado el objetivo de la ley. Es por eso que Cristo vino, cumplió la ley y fue puesto llevando la carga de nuestros pecados, y él es el acceso hacia la salvación. Es por eso que somos libres en Él. Y eso lleva al segundo punto, el cual es una promesa perfecta. En versículo 14 nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Demostrando aquí algo, que Cristo vino a romper esa barrera, y lo vamos a ver más adelante, e inclusive en Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Lo mismo que está diciendo acá, en Cristo Jesús la bendición de Abraham va a alcanzar a los gentiles, a fin de que por la fe nosotros vamos a recibir las promesas del Espíritu. ¿Y qué vamos a recibir nosotros? Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es por eso que se tuvo el evento de Pentecostés cuando estaban los judíos reunidos en el aposento alto. Y también se tuvo un evento similar en la casa de Cornelio cuando estaban gentiles, un grupo de judíos, pero mayoritariamente gentiles, y recibieron el Espíritu Santo, demostrando que Dios abría ese camino de salvación hacia los gentiles, hacia los no judíos. De manera que dice acá el apóstol Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una promesa, un trato que se llega a hacer una vez que ya está listo, una vez que ya está firmado, no se puede invalidar y no se le puede añadir absolutamente nada, no se puede alterar porque los términos ya han sido establecidos. Ahora, es más, ¿cómo fue que Dios lo estableció? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, porque dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Dice acá, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esta promesa en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra es Cristo, es el Evangelio. Desde este momento había sido predicado y había sido previsto la salvación a través de Cristo, de manera que esa promesa perfecta se cumple en el momento en que Cristo vino, en que da su vida, en que resucita, pero también se cumple al momento de que Él nos da su Espíritu para que pueda morar en nosotros, redarguirnos de pecado, ayudarnos en nuestras fallas y poder continuar. ¿Para qué? Para que podamos entregarle nuestra vida a Él en completa obediencia y reconocer que Él es nuestro sustento. Como dice el versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero todos los que dependen de la obra de Cristo están en libertad, están bajo Él. La promesa perfecta es Cristo. Él es el cumplimiento, el cual nosotros ya estamos viendo de este lado de la gracia. Y eso lleva al último elemento, la base de la promesa. ¿Dónde está la base de la promesa? Versículo 17. Esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios, o sea, el pacto que Dios hizo por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí entra la cuestión de la ley. Si ya teníamos la promesa, si ya teníamos que éramos justificados por fe, ¿cómo fue que vino la ley? Esto lo vamos a ver mañana. Pero la ley viene a modificar ese pacto que Dios hizo con Abraham de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos dice la ley que vino 430 años después. Bueno, pero si hacemos cuentas de Abraham hasta que Dios le dio la ley a Moisés, tenemos una cuenta de aproximadamente 600 años. No nos cuadra. Bueno, pero es que Dios estuvo reforzando esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a Jacob se la reforzó y le dijo que sus descendientes iban a salir de Egipto. Y es más, José, él dijo, ustedes van a salir y mis huesos van a salir con ustedes. Los deben de llevar. De manera que se refiere que Dios estableció su pacto con una, con dos, con tres generaciones y que esas generaciones estaban esperando y 430 años después Dios les dio este complemento, la ley. Y dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, si la promesa que está hablando, la simiente de la salvación que es Cristo, hubiera sido por la ley, entonces no tendrías ningún sentido. Es más, continúa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La salvación, la redención, el regalo que Dios nos da, lo recibimos a través de la fe. No lo recibimos a través de la ley. Mañana vamos a ver este complemento, la explicación del porqué de la ley. Pero lo que me gustaría que nos pudiéramos quedar el día de hoy es que si nosotros nos enfocamos en hacer solamente buenas obras para alcanzar salvación, estamos mal. Nosotros debemos hacer buenas obras porque Dios ha hecho una regeneración en nosotros. Nuestro objetivo es vivir por fe en la obra que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque somos libres de toda carga de pecado y de toda carga de obras. Somos libres a través de Cristo. Recibimos una promesa perfecta, la cual viene acompañada de gracia mediante fe a través del sacrificio de Jesús. Y la base de esa promesa es un Dios que estuvo cuidando de un pueblo y que estuvo al pendiente y que les entregó una guía. Lo que Dios nos entrega ahora es el panorama completo y nos ayuda para que podamos acercarnos cada día más a Él. El verdadero sustento es Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.